Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, señor. Profesor, yo le envié a su correo un ensayo que nos había dejado usted, tema libre. Sí. Se lo envié el 2 de marzo sobre texto expositivo. Yo lo hice sobre la corrupción y se lo envié a su correo. Sí, señorita. Pues me quedé un poquito como corta con el escrito porque pues era un poco más extenso, pero pues No se preocupe. traté de hacerlo lo mejor posible. No se preocupe. Don Muy Víctor, buenos días, profesor. ¿cómo está? Muy bien, excelente. Bueno, me alegra mucho, don Víctor. Hola, Nelly. Hugh Hernán, ¿cómo va? Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo le acabo de ir? Bien. Esperar a ver. Creo que me voy a quedar a repetir. Ay, Al oiga, paso que hoy creo que me toca repetir. No, pero ahí vamos, ahí vamos. Hernancillo, aprovecho, ¿será que esta semana nos podemos reunir para completar para trabajo social? claro, cuando quiera, me llama y yo estoy disponible. Listo, Hernancillo, yo creo que por ahí lunes o martes, dependiendo porque ya el lunes iniciamos clases Sí. normales, ¿no? Desde 6 6 a 10. a 10. El ensayo suyo está bueno. ¿No? Lunes charlamos con calma, ¿vale? Está muy interesante. Don Víctor, Alejandra, Yaneli, ¿cómo les ha ido? Bien, bien, profe. Ahí terminando exámenes. Bueno. Entonces, han estado... Sí, yo creo que los demás no han entrado por eso, porque no han terminado, profe. ya. Entonces, a ver si los esperamos un segundito. Claro. ¿Le hicieron examen de qué? ¿De sociales? Química. De química. ¿Cómo les ha ido en química? Encontrando fórmulas. Buscando fórmulas por todo lado. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué ha hecho? ¿Qué cuentan de nuevo? Profe, buen día. Marco, buen día. Buen día para todos nuevamente. Interesante el artículo que me mandó. Con mucho cariño y el que me devolvió, súper importante, súper. Lo leí como 3 veces. Todo va a cambiar en 10 años cuando no estemos ya en este planeta. Nuestros hijos y nietos van a vivir esos temas. Pero usted puede estar en esa época. Uy, vamos a ver.
Vamos a ver, mi Dios, qué dispone. Pero sí, los cambios van a ser totales. Sí. Me gustó ese artículo. Muchísimas gracias. Ese de Simón Bolívar me llamó la atención y de inmediato me acordé de profe Elmer y dije hay que enviárselo. Yo leo todas las semanas la revista esa semana y entonces de inmediato me gustó ese artículo. Pensé en usted, lo en Simón Bolívar y dije toca enviarlo, compartirlo. No, está bien interesante porque ya le están quitando a Bolívar pues el título de libertador, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay una palabra en que estamos hablando del ¿qué es la palabra? Ya le digo. Es como el que no cree, ¿no, profe? Hay muchas cosas que empiezan a cambiar, ¿no? Sí. No, la que me mandó el que estaba leyendo, también muy buena. Ya le digo cuál es la frase. Herejes es quien no cree o como ateo o algo así. Herejes. Eh, por ejemplo, lanzar una herejía. Lanzar Sí. una herejía es decir, por ejemplo, que el Papa es el demonio. Esa sería una herejía. Mm, sí, iba a buscar en internet a ver Ujú. qué me descifraba esa frase y como me la mandó hasta hace ratico no hubo tiempo de investigar. Pero sí, es algo en contra, ¿no? De la iglesia, algo así, sí. Sí, Ahora más tardecito le mando algo sobre el Papa en Irak. es como, la palabra herejía es un conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina. Contraria, sí, correcto. Sí, la entendí Por así. ejemplo, si el dogma del purgatorio, usted dice es que el purgatorio no existe porque en la Biblia no está, pero el sacerdote y el papa y todos ellos dicen que sí existe. Entonces Infierno, usted dice que infierno, purgatorio, pues caramba, yo siempre lo he leído, no lo he descifrado, no he entendido que el que más peca el infierno y el otro el purgatorio y es el que menos pecadores y bueno, no sé, no el entiendo. purgatorio, el purgatorio es un dogma creado en la Edad Media. Sí, No existe como tal porque en la Biblia no aparece. Entonces, si usted le dice a los sacerdotes que no existe el purgatorio porque en la Biblia no está, usted lanzaría una herejía porque estaría en contra del dogma que ellos tienen. sí, correcto. Eso es una herejía. Ujú. Sí, yo he tenido hartas polémicas con curas y siempre me salen con otras cosas. Entonces, en cambio de formarlo a uno, se van a sus creencias y uno tiene otro perfil o otro conocimiento que uno no sabe a dónde, a qué creer, porque hay cosas que no existen en la Biblia como el purgatorio. Profesor, el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en su papado, aseguró que el purgatorio no existe, Sí, Joseph no Ratzinger, es ¿no? un lugar en el espacio ni en el universo, sino en el interior de cada una de las personas. Correcto, sí, 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 sí. ¿Correcto? Don Luis Porque Jairo es lo mismo. Yo he tenido hartas polémicas con curas y inclusive polémicas como mal vistas y ya casi no Pero, hablo pero, con él. pero venga, don Marco, en definitiva, ¿qué es el Vaya, vaya. purgatorio? Dígame, o No, sea, no, supuestamente. siempre le explican a uno que es como que no tiene tantos pecados en el mundo, pero todos somos pecadores. Y que el que peca mucho y ha cometido muchos errores va para el infierno. Entonces no hay una definición clara. Y no, la verdad no la he definido bien cuál sea la más clara. Por eso el profesor es como el más directo en darnos esa explicación. el purgatorio como tal en la Biblia no aparece.
como tal. Sencillamente el purgatorio es un dogma. Entonces, supuestamente que es el punto intermedio entre El cielo y el infierno. entre el cielo y el infierno. Pero, Sí. Pero nadie lo ha visto. en la Biblia no está. Exacto. Lo que aparece es que sencillamente en esa Sí época, está, sí está, sí En la está en la Biblia no Biblia. está Qué pena. en Sí, la Biblia señor, no. sí está. Está en Mateo 12:32, en Corintios 1 de San Pablo. ¿Y qué dice? Dice más claramente, la obra de cada uno se verá claramente el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Pero no da Pero una descripción ni dice lo que Sí aparece el cielo y el infierno, más el purgatorio como tal no aparece. a ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, profe? A ver, según tengo yo entendido, el purgatorio es una fase en la cual usted hasta tanto no salve o no deje pendiente todo lo terrenal, usted no sube ya sea al cielo o baja al infierno. Si porque es nadie que sabe. existen esas dos descripciones. Venga, yo lo hablo porque tengo experiencia en Ya esas estuvo allá. cosas. Y sobre todo porque, a ver, uno en enfermería, las personas cuando mueren, eh, siempre dejan no sé, como algo en el ambiente, en el aire, como una atmósfera, o digamos así más o menos, ¿no? Resulta, yo voy a hablar un caso específico, ¿sí? Porque yo eso lo he tenido desde muy chica. Entonces voy a hablarte de un caso específico de una paciente, de una señora que se suicidó, ¿sí? O sea, ella se mató. Resulta que yo estaba inocente, yo no sabía que esa señora se había ahorcado en esa casa donde supuestamente se encontraba una institución de primer grado de asistencia médica, o sea, de primer nivel. Resulta que yo esa noche estaba de turno, cosas de que tenemos, pues no dormimos, nos quedamos ahí o viendo televisión o revisando pacientes, revisando historias. Ese día me tocó a mí la gloria porque no me dejaron paciente. Entonces, pues yo me puse a ver televisión y ya vi que la televisión estaba muy aburrida, lo apagué y cuando me iba a levantar de la silla, me apareció de frente una señora, de frente a mí, una señora con, con cierto vestimenta, ¿sí? Pero una señora bien parecida, guapetona, ¿sí? En eso que le llaman una forma de vestir diario para estar en casa, ¿no? Entonces llegó y yo le hablé y le dije, señora, perdón, ¿usted de dónde salió? A mí no me entregaron ningún paciente, ¿usted de dónde salió? ¿Verdad? Y me paré ahí, me quedé ahí como fría y pensando, pero a mí qué hora me entregaron esta paciente, no me la entregaron. Pues sería que mi compañera se le pasó por alto, esta señora estaba escondida, quién sabe dónde. La señora no me miró, simplemente acomodó los dos brazos, porque ese era un pasillo, de lado a lado a la pared, y bajó. Y como a un metro, como a 2 metros, se encontraba una escalera. Le dije, señora, venga, ¿para dónde va?
para dónde va. Y yo atrás de la señora, cuando yo llegué al siguiente piso, atrás de la señora, porque siempre estábamos separadas cuando yo llegué atrás de la señora hablándole, la señora se me desapareció. ¿Sí? Y abrí, busqué puertas, busqué por todos lados y todo eso. Total de que yo no tuve una noche, el resto de la noche tranquila, con la zozobra de que la paciente se me había desaparecido. ¿Va? Mi compañera llegaron a las 6:30, porque el turno era a las 7, 6:30, 6:30. El dueño de la institución también, y la bacterióloga. Entonces le dije yo a todos, al dueño y a la bacterióloga, le dije, mire lo que me pasó anoche, doctor. Yo le dije y le conté con los detalles. Le dije, espera un momentico, Andreita, y cuéntemelo más despacito. Dígame cómo era la señora. Le di los detalles de la señora y le dije, ¿quiere que le diga una cosa? Esa señora se mató hace 4 años aquí y me mostró el sitio donde había ahorcado. Entonces eso es para que, o sea, le cuento esto como una anécdota, como algo que pasó, en la cual yo sí creo que cuando usted tiene algo pendiente en este mundo que no ha cumplido, se queda en stand-by hasta que le llegue su tiempo. Eso es lo que, por eso le creo que hay en cuanto a eso, sí, porque cortó su vida, ¿no? Cortó su vida y eso es de ahí. Pero referente al purgatorio, la creencia prácticamente del purgatorio, pues no es una creencia que se diga que en realidad aparece en la Biblia. El purgatorio se le atribuye al Papa católico Gregorio Magno, que ocupó el trono de Pedro. A él fue el que se le atribuye el invento del purgatorio. Entonces, en el siglo XIII, la Iglesia Católica aceptó oficialmente la creencia en el purgatorio. Esta creencia es un lugar intermedio que van algunas almas después de morir, para expiar sus pecados veniales antes de entrar al cielo. No es aceptada por la Iglesia ortodoxa, ni por la griega, ni lo será por las iglesias protestantes. Solamente es del catolicismo que plantean que el purgatorio existe. Eso es en cuanto al purgatorio. El purgatorio es un dogma. El que lo quiera creer, lo cree, y el que no, no lo cree, porque es un invento del Papa este. Entonces, eso es como tal. Lo que cuenta Andrea, sencillamente, es que cuando la persona se suicida, pues sencillamente corta su línea de vida y sigue pendiente con cosas. Entonces sigue apareciendo y la siguen viendo. Entonces eso es algo que es real, lo que ella cuenta. Bueno, chicos, entonces ya entraron a la plataforma de la corporación, de la universidad. No, profe. Entren por favor con la fecha. Sí, profe, ya entré a la plataforma. ¿Qué busco? Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? En la del día de hoy. Sí. Ya busco porque estaba mirando lo anterior. A ver, estoy domingo 14, voy bajando. Dice que evalúa la prueba de lectura crítica. Correcto. Pues siga. Profesor, comparto lo de qué evalúa la lectura, la prueba de lectura. Sí, hágame el favor.
Con mucho gusto, profesor. Entonces me dispongo. Ya le comparto la pantalla. Gracias. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar textos que leemos en nuestra vida diaria y en espacios académicos no especializados. Esto se logra a través de dos tipos de textos: los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos son aquellos que se leen de corrido y se dividen en literarios, como cuentos y novelas, entre otros; informativos, como ensayos y noticias; y filosóficos. Los textos discontinuos no se leen de corrido y se dividen en literarios, como los cómics, e informativos, como las infografías. Cada texto de la prueba tiene máximo 500 palabras y entre 1 y 6 preguntas de selección múltiple con única respuesta asociada. La prueba tiene un total de 40 preguntas que nos permiten medir las siguientes competencias. La primera competencia es la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. En otras palabras, poder comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen en el texto. Sin esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un contenido global. Es decir, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para dar forma a diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no es posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Puesto de otra manera, es poder tener una perspectiva crítica frente a un texto para evaluar argumentos, hacer deducciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. Dependiendo del desarrollo de estas competencias, un estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles de desempeño. Si está en el nivel 1, puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de la información literal del texto. Un estudiante en el nivel 2 comprende los textos continuos y discontinuos de la información literal del texto. Si está en el nivel 3, infiere información a partir de los elementos locales del texto y va más allá de la información literal para entender sus partes, escritura y su propósito. Finalmente, si está en el nivel 4, logra todo lo anterior y además reflexiona a partir del texto para identificar nuevas ideas, evaluar su contenido, valorarlas y contrastarlas con las propias. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. Bueno, entonces, ¿qué les pregunta las pruebas de lectura crítica? La lectura crítica trata de establecer los niveles de acuerdo a la comprensión. Está estandarizado en 4 niveles de acuerdo a la comprensión de lectura. En cuanto a contenido, capacidad como articular cada oración, capacidad para reflexionar o desempeño.
La lectura crítica. Buenos días a los que acaban de entrar. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué más, Diana, qué ha hecho? ¿Qué tal esa semana? Gracias a Dios, bien. Buenos días, profesor. Buenos días, Ana, buenos días, Rigoberto, don Bernardo, buen día. Alejandra Arboleda, qué gusto volverla a ver. Ana Zúñiga. Buenos días, profe. Andrea, Nelly, buen día. Don Luis, don Víctor. Profesor, buenos días. Profe, buenos días. Un saludo para todos. Buenos días, profesor. Entonces, estábamos viendo lo de lectura crítica. En lectura crítica, les van a preguntar a ustedes por la lectura de todo el texto, que se llama lectura global del texto, o por la lectura local del texto. Entonces, esos textos pueden ser textos continuos o textos discontinuos. Por ejemplo, la lectura que hacíamos nosotros en semana sobre el matrimonio, ¿recuerdan? Sí. Sí. Ese sería un texto continuo. Ese texto continuo es importante porque nos va a dar a conocer no solamente lo que dice un texto. Entonces, vamos a hacerle un breve repaso al texto continuo y después pasamos al texto discontinuo. ¿Les parece? Para los que no estuvieron, pues como para hacer un breve repaso. Entonces, don Marco, lea ese texto, por favor. ¿Dónde encuentra, profe? No lo veo. No se ve el texto, profe. Es que lo voy a ampliar un poquito para que lo alcancen a leer. No se ve en pantalla, se ve solamente su rostro. Y es que lo estaba ampliando un poquito. Bueno, ese es como un repaso. Los que no estuvieron, tratamos este texto. Entonces, vamos a leerlo. Ahora vamos a leerlo. Y usted lea, don Marcos. ¿Ya lo ve, don Marcos? Sí, ya lo veo, ya. Empiecen. Bueno, responda a las preguntas 34 a 41 de acuerdo con la siguiente información. En nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio, la base de familia, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo juntos. En resumen, su piedra angular es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón última de enlace es bastante consciente aparecer en el siglo. Es bastante reciente, aparece en el siglo XVIII y se afianza en el siglo XIX. Con el movimiento romántico, hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política demandando trascendente como para dejarla en manos de los dos individuos implicados. En general, resultaba inconcebible que semejante acuerdo se basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para qué
los hombres protegieran a las mujeres ni para que explotaran. Se trabaja de una alianza entre grupos. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares, más cercanos o incluso los pequeños grupos. Para las ¿sigo? Sí, continúe. Para las élites era una manera excelente de consolidar la riqueza, funcionar recursos y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. Así se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, hermanos, sobrinos, al contrario de lo que de que solemos creer. La imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un producto reciente de los años 50. Hasta entonces la familia no se sostiene con un único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la que ésta dependía. Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente, la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó el término para designar el cariño entre cónyuges, una idea tan tradicional, radicalmente nueva, exigía un vocabulario especial. Aún hoy muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos del norte de Camerún. Muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido, asegura Helen A. Regis del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial. Bueno, vamos a mirar solamente 4 preguntas, porque esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada, los que no estuvieron, pero entonces vamos a resolver solamente 4 preguntas de todo el texto y pasamos a otra. ¿Ese qué tipo de texto es? ¿Continuo o discontinuo? Puede ser continuo. Continuo. ¿Por qué es continuo? Porque hace una descripción de lo que es el matrimonio, Sí, se habla sobre el matrimonio, los apegos, entonces es continuo. Es porque es un texto narrativo, porque está narrando. Narra, sí, correcto. Bueno, don Luis, lea la pregunta 34. La pregunta 34 dice, para el autor, el amor o el enamoramiento son A, las bases fundamentales del matrimonio y de la familia; B, amenazas al respecto y la solidaridad debida a la familia; C,
Ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. D. Sentimientos irracionales que contradicen el deber del matrimonio. Diana, ¿cuál es la respuesta a esa primera pregunta? Aló. Qué pena, profe, es que estaba haciendo una cosita que no puedo decirles. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La 34, ¿cuál es la respuesta? ¿Me puedes volver a decir el tema? ¿Cuál es o sea, no sé cuál es la pregunta porque no puedo decir cuál es la respuesta ni si no sé cuál es la pregunta. Dianita, las que leyó don Luis. De pronto, Para el autor, el amor. Pregunta, para el autor, el amor o el enamoramiento son la base fundamental del matrimonio y de la familia, las amenazas al respecto y la solidaridad debida a la familia, ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia, sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio. Sentimientos irracionales, eso ya creo que lo habíamos visto el miércoles fue, el martes. Sí. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Sentimientos irracionales, profe. Ok. D. Don Víctor, Sí, profe. lea la segunda pregunta, por favor. La segunda dice, la función es la 35, ¿cierto? Sí. La función del conector, sin embargo, del penúltimo párrafo es introducir un nuevo tema de reflexión. B. Negar información suministrada previamente. C. Agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. D. Contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla. Doña Nelly, ¿cuál fue la respuesta? La D. Contrastar la información anterior. ¿Seguro que esa fue la respuesta que dimos? Sí, señor. Don Víctor, ¿cuál fue la respuesta? Yo, bueno, creo que fue agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. Correcto, la respuesta fue esa, agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente, porque se acuerdan que les explicaba la palabra sin embargo. La palabra sin embargo, lo que decía antes de sin embargo y después de sin embargo, que no contrasta. Pues el conector es sin embargo. Esa no recuerden qué párrafo está. Ya voy. Entonces la respuesta que se dio fue la C. Agregar nuevos detalles. Bueno. Ana, lea la pregunta, por favor. Señor. Ana. Sí, señor. La 36. Más durito, no se te escucha. O se te escucha, pero muy bajito. ¿Ya me escucha bien, profe? Hable más fuertecito, a ver. ¿Me escucha, Acérquese profe? el micrófono. ¿Me escucha, profe? Sí le escucho, pero muy bajito. ¿Ahora sí me escucha, profe? Ahora sí. Ah, listo, profe. Bueno, la palabra dote del segundo párrafo puede reemplazarse sin que la frase pierda su significado por A. Ahorros de futura esposa. B. Dinero de los familiares. C. Aporte patrimonial. D. Ceremonia patrimonial. Don Víctor, ¿cuál fue la respuesta que dimos esa vez? Aporte patrimonial.
aporte patrimonial. Entonces, una pregunta que les hago acá. En el caso de la pregunta es del sentido local o del sentido global. Local. Sentido local. ¿Por qué será sentido local, don Marcos? Perdóneme, profe. ¿Por qué será sentido local esa pregunta? Local, porque habla de lo personal. No. Don Bernardo, ¿por qué esa pregunta será del sentido local del texto? Del sentido local porque se ven los intereses de las familias en generar un patrimonio. Ana, esa pregunta es del sentido local. ¿Por qué es de sentido local? Cuénteme por qué. Profe, pues porque está hablando solo de una palabra del dote. O sea, está adentro y no está por fuera. Repítame eso, por favor. Profe, pues es que está hablando solo de la palabra dote, de lo de adentro y no lo de afuera. Es que casi no sé explicarle, pero así yo entiendo, profe. Está hablando de una palabra que pertenece al texto. Entonces, si nos vamos nosotros al texto, la pregunta no nos está hablando de todo el texto, sino que nos dice la palabra dote. Y de esa palabra dote que aparece acá en el texto, nos están preguntando el significado. Entonces, cuando es una palabra que lo remite a usted al texto, una palabra o un párrafo Local. específico, se Local. está preguntando por el sentido local del texto. En la anterior, la palabra sin embargo sería local o global, don Bernardo. Don Bernardo. Sería local. Sería local porque me están preguntando solo por la palabra sin embargo. ¿Entendía la diferencia entre el sentido global y el sentido local? Sí, profe, sí, cuando se refiere local, cuando se refiere a una palabra específica, y global cuando se refiere a una descripción del texto. Entonces, lea esta, la 37, don Bernardo. La pregunta nada más. Don Bernardo, ¿me escucha? Don Bernardo. ¿Sí me escucha? El tercer párrafo del texto. Presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China tradicional y en el occidente. B. Demuestra que en la China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia. C. Sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles. D. Provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Bueno, en la pregunta del tercer párrafo del texto, esa pregunta, don Bernardo, ¿es del sentido global o del sentido local del texto? Solo la pregunta. Global. Don Bernardo, y para todos, cuando me están hablando de un párrafo, ya sea el primero, el tercero o el quinto, viene a ser el sentido local del texto porque me toca irme a buscar el tercer párrafo y me están preguntando por eso. Si me están preguntando por una palabra como si no, como dote o cualquier otra palabra,
significa que es sentido local del texto. ¿Entendido? Entendí. Diana, ¿cuál fue la respuesta que se dio a esa? Sentido local, profe. Sentido local. Sí, es sentido local. ¿Y cuál fue la Sí, señor. respuesta que dimos a la 37? La respuesta de A, B y C Sí. dice, presenta el paralelo entre concepciones de amor y matrimonio entre China tradicional. Pues la respuesta para mí, personalmente, la B. Demuestra en China el enamoramiento entre esposos demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respecto y la solidaridad de la familia. No, mentiras, es la C. Sintetiza las razones por las cuales algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles. Provee ejemplo de la asociación entre el amor, el matrimonio, no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Doña Nelly, ¿cuál fue la respuesta a esa pregunta? La D. Provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Correcto. Correcto. Bueno. Esa pregunta fue del sentido local del texto. Vamos con la 39. Lea la 39, don Luis. Hasta la 38, profesor. Lea la La 38. 38. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la familia? A. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Del sentido global o del sentido local? De sentido global. Ese es de sentido global. Correcto. Continúe. A. En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino en la familia. B. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico en el siglo XVIII. C. Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga. D. El matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quién me dice cuál fue la respuesta que se dio? La D, profesor, La porque el D. matrimonio se consolidó en el siglo XIX. Correcto. O sea, en 1920 ya se institucionaliza como el amor conyugal como tal. Anteriormente era visto solamente como un negocio. Como un negocio. Como un Doña negocio. Nelly, lea la 39, por favor. ¿Quién la lee, profesor? Doña Nelly. Ya la leo. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica? A. En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. B. Los fulbes africanos es común, entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos. C. En el siglo XVIII y XIX
cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la familia. D, en la sociedad china, solo hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el cariño entre esposos. ¿Cuál fue la respuesta que se le dio, doña Nelly? La C. La C, profesor. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica? Entonces, ¿cuál fue la respuesta que se dio, don Víctor? La A. La En A. la Edad Media, la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. Correcto. Alejandra, ¿me escucha? Sí, profesor. Lea la pregunta 40, por favor. Antes de continuar con la pregunta 40, regáleme un segundito, Alejandra. En la 39, ¿cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución económica? ¿Esa pregunta es del sentido global o del sentido local del texto? Sentido local, Local. ¿Por qué? porque habla específicamente de lo político o económico. Esta es global porque le dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos? O sea, usted tiene que mirar todo el texto para sacar la estructura de todo. O sea, tiene que tener en cuenta la idea global. ¿Es global? Eso es global. Ahora sí, Alejandra, la 40. ¿Qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor? A, que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos. B, que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. C, que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos. D, que las mujeres de esa comunidad no ven amor correspondido por sus esposos. ¿Cuál fue la respuesta? Profe, pues para mí, yo La B. no. Correcto. Correcto. La B. Vamos entonces con la 41. Léame la 41, Alejandra. De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio? A, que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos. B, que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como las nuestras. C, que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social. D, que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza. ¿Cuál fue la respuesta? Yo diría que es la C, que es una La A. institución que varía dependiendo del contexto historial y social. La A, profe. Es la A, profesor. Es la A. Institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos. O sea, de acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio? Esa pregunta es del sentido global o del sentido local del texto. Global. Esa es global. Correcto. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos, ese es un texto continuo, ahora vamos a mirar un texto discontinuo. De la 42 a la 49, de acuerdo con la siguiente información. Entonces, ustedes van a hacer ese ejercicio. Van a responder las preguntas de la 42 a la 49
de acuerdo con este ejercicio. Entonces, tomen nota de lo que están viendo. ¿Qué les están diciendo? Vayan tomando nota. Profe, pero ahí no se ve nada, solamente dice 1024 millones, es como unas gráficas. Exacto, son unas gráficas. Entonces le dice, traumatismos causados por el tránsito, los hechos. Cada año hay 1,24 millones de muertes por accidentes de tránsito. Primera causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. O sea, las personas que se están muriendo, etario quiere decir en edades, son entre los 15 y 29 años, es la primera causa de muerte. Al frente le dicen, 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son de Accidentes en sexo motos. masculino. Es lo más. O sea, cada vez que 4 personas se accidentan, 3 de los muertos son de sexo masculino. ¿Entendido? ¿Está entendida la gráfica hasta ahí? Sí, señor. Abajo dice, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. Y a pesar de esto, sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Muertes y vehículos. Aquí está el porcentaje de vehículos. 52% y 80% en muertes. Entonces, los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Entonces, miramos que tienen países de ingresos altos, los de puntico negro, 8.7. Países de ingresos medios, lo que está en gris, 20,1. O sea que los países de ingresos medios son los que más se accidentan, según esta gráfica. Países de ingresos bajos, 18,3. Aparte, acá abajo la gráfica. La posibilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia. Entonces le dice América, Europa, Mediterráneo Oriental, África, Asia Suroriental, Pacífico Occidental. Entonces le dice que el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, muertes por accidente de tránsito por 100 habitantes. Por 100 habitantes, entonces, miramos ahí de la Por 100.000, probabilidad que profe, por aparece. 100.000 habitantes. ¿Cómo? Por 100.000 habitantes, profe. Por 100.000 habitantes, correcto. Por 100.000 habitantes, el 22% son peatones, el 5% ciclistas y el 23% motociclistas. O sea que el índice más alto lo llevan las motocicletas. Bueno, ese es un texto discontinuo, porque a usted le toca leer y comparar y mirar. ¿Está entendido el texto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces vamos a las preguntas.
Bueno, ahí están las dos preguntas. Copien las preguntas y las opciones de pregunta y me mandan la respuesta. Les coloco nuevamente la información. Sí, Pero profe, primero nuevamente, tenemos por que favor. copiar las preguntas, profe. Claro, copien las preguntas y las respuestas. ¿Listo? Entonces ahí les doy 5 minuticos para que copien las preguntas y las respuestas. ¿Listo? A las 10:45, entonces hablamos, ¿listo? De las dos preguntas. 5 minuticos para que las copien y para que las respondan. ¿Listo, chicos? Todavía no, profe.
Ya le envié la respuesta, profesora, a su correo, a su WhatsApp. Ya las compartimos. Solamente de la pregunta 42, Profe, solamente se le envía. ¿Compromete la pregunta 43, profe? Ya las vamos a compartir. Ah, ok. Vamos a socializarlas acá. Hay Entonces, que enviarlas, profe. no, esas no. Vamos a socializarlas. Doña Nelly, Ah, bueno. lea el texto. Dice, según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En el enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de A, resaltar el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado dadas sus condiciones particulares. B, oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidentes de tránsito. C, aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. D, señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. Entonces miramos qué dice. Según la infografía, los países de ingresos medios tienen la mitad de vehículos, existentes en el mundo. Y a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. O sea, tienen la mitad de vehículos, pero sufren más accidentes, sufren el 80%. En este enunciado, la conjunción a pesar de. Entonces, miren, por ejemplo, ellos no tienen el 100% de los vehículos, sino que tienen el 50% de los vehículos. Pero a pesar de tener 50% de vehículos, los accidentes son del 80%. O sea, que hay un margen de 30% más. Entonces, ¿cuál es la función? En este caso, la conjunción. ¿Qué es una conjunción, jóvenes? ¿Recuerdan? Una unión ¿La unión entre qué? entre De palabras para formar una frase. De palabras de una palabra para unir una oración con una otra. oración y darle sentido. Ajá. Entonces, A ver. función a pesar de, cumple función de. Entonces, vamos a la infografía. Le dice aquí, los países de ingresos medios, ¿sí están viendo? Sí. Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. Entonces, países de ingresos medios. Profe, una pregunta, profe. Cuénteme. En este caso se refiere a los países del tercer mundo, ¿no? Países de ingresos medios, es que países del tercer mundo significa países pobres. O países subdesarrollados. O sea que eso no se incluirían en este No viene a la pregunta. ¿Cómo? Eso no tiene que ver con la pregunta, si son de ingresos, son de tercer mundo. Bueno, en el texto no te hablan de primero, segundo y tercer mundo, ni de países desarrollados ni subdesarrollados, sino que te dicen países
de ingresos medios, pero aquí los países de ingresos medios no son los países tercermundistas, porque los países tercermundistas como los latinoamericanos Son pobres. pobres. Esto tiene ya que ver con países como Europa y algunos países árabes que tienen ingresos medios. No podemos hablar de Dubái porque Dubái ahí ya sería de ingresos altos. ¿Entendido? Entendido. Entonces, ¿entendido, Bernardo? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál será la función que cumple aquí? Y a pesar de eso. La función es a pesar de. A pesar de, perdón, a pesar de. Entonces, ¿qué función cumple aquí? Recuerden que solamente tienen el 52% de los vehículos y sus muertes son El 80%. Entonces, vamos a mirar qué nos dicen las opciones. A. Resaltar el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. Puede ser la respuesta, ¿no? Esa puede ser la respuesta, sí, profe. Oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidente de tránsito. Oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios. No. No. Aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionada con el número de autos. No está ¿Qué podría ser? No puede ser porque tienen menos autos y hay más accidentes. ¿Sí me hago entender? Ajá. Entonces se contrapone. Se opone. Por eso, la respuesta no es la C. D. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. No, de eso tampoco habla el texto. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. Esto no lo está diciendo porque dice el 80%. Entonces la respuesta es A. La respuesta es A en este texto. ¿Qué me respondió Rigoberto? Profe, la A. ¿Por qué respondió la A? Explíqueme por qué. Porque es donde marca donde la mayor muerte, o donde hay menos vehículos. Hay mayor muerte, mayor vehículos. Entonces, menor vehículos. Menor vehículos y más muertes. ¿Cuál sería entonces la función de la conjunción a pesar de? Pues menos vehículos, más muertes. Pero entonces, ¿cuál sería la función de la conjunción a pesar de? ¿Cuál sería la función? Don Rigoberto. Señor. Yo le voy a colocar este ejemplo, ¿no? A pesar de que su señora tuvo varios pretendientes, lo prefirió a usted. Eso sí es cierto, profe. Porque tuvo hartos. Entonces, ese a pesar de, ¿qué función cumple? Resaltar. Resaltar. Resaltar, darle importancia. En este caso, en el texto, ¿a quién le dio la importancia? ¿A la muerte? Al índice de muertes. Al índice de muertes. Y en el caso de su señora, ¿a quién le dio la importancia? A Rigoberto. Al viejo Rigo. ¿Ya entendieron el ejemplo que coloqué también? Bueno,
Vamos con la 43. Esta me la va a leer don Bernardo. Léala, por favor. Considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria porque A. Pasa por alto información esencial contenida en la infografía. B. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. C. Menciona información que no está presente en la infografía. D. Omite evidencias que sustentan la información de la infografía. Hay algo que tenemos que analizar en este texto. Si ustedes miran acá, la infografía, mire usted lo que sucede aquí. La probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. Y acá aparece América. Pero entonces de una le dice, muertes por accidente de tránsito por 100.000 habitantes. 22%, 5%, 23%. Le dice, el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Y mire lo que le dice acá. La probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia. Entonces, según esto, lo que ustedes acaban de analizar, según esa infografía, considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre frecuencia de accidentes de tránsito en el mundo, ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género. ¿Ahí les está hablando de la mortalidad por género? No. 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 En ningún lado se ve la mortalidad por... sí, que muere, sí señores, sí muestra mortalidad por género. Profe, sí, porque dicen que mueren más hombres que mujeres. Correcto, correcto. Mueren, acá está, mueren de 3 de 4 fallecidos son 4 hombres. de los fallecidos en accidentes de tránsito son de sexo masculino. O sea que los que más se mueren en accidentes de tránsito son los hombres. Y está el de género. Y está el de género. Por ingresos. No. De ingresos no habla. Por ingresos yo no lo vi. A ver. Por tipo de vehículo, sí. Muertes por Sí, accidentes. por ingresos también habla. Fallecidos, países de No. ingresos medios solo Sí. tienen la mitad de vehículos. Aquí están los ingresos, también lo habla. Países de ingresos medios. Ah, entonces. Sí lo está hablando. Países de ingresos medios. Pero no habla del tipo de vehículos. Por número Claro, usted habla de bicicletas y de tipo de motos. vehículos. Vamos a ver, número de vehículos y tipo de vehículos. Muertes por accidente, países de ingresos, 8.7. Vehículos 52, 80% de muertes por accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. Tipo de vehículos no dice. No dice si es Renault, si es Peugeot o si es... Eso no lo dice. Pero dice motos y ciclistas. Por tipo de vehículo. Por ubicación regional. Aparece pero no está específico.
Miren que aparece, pero no está específico. Dice, la probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia, pero no dice más. No explica más. Por región se ve que es el África de más accidentalidad. ¿Cómo, Bernardo? ¿Más fuertecito? Por región se ve que en la gráfica sería el África, el de mayor accidentalidad. Aparentemente, según lo que muestra y lo que dice allá, pues dice África, pero no, es como más El grandecito, pero no, 24.1. casi no se presta mucho como para, está como incompleta la información. Entonces, según esto, esta descripción es insatisfactoria porque pasa por alto información esencial contenida en la infografía. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. Menciona información que no está presente en la infografía. Omite evidencias que sustentan la información de la infografía. Entonces, vamos con Ana. Ana Zúñiga, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, señor. ¿Cuál fue su respuesta? No, profe, yo tenía la D, pero no, esa está mal, profe. La D. Omite evidencias que sustentan la información. Alejandra, ¿cuál fue su respuesta? Profe, yo puse la A. Pasa por alto información esencial contenida en la gráfica o la infografía. Don Marcos. Profe, ¿Cuál fue su respuesta? la A. La A. Y en la 42 también ha colocado la A. Pasa por alto. Rigoberto. Sí, profe. ¿Cuál fue su La respuesta? A. ¿Cuál? La A. Diana. Yo coloqué la C, profe. Menciona información que no está presente. Andrea. Yo también le di a la C, profe. También a la C. Don Luis. Yo le pegué a la C, dice que menciona información que no está presente en la infografía y me refiero por número de vehículos. Por tipo de vehículo. Don Bernardo. La D, profe. La D. Omite evidencias que sustentan la información de que la sustentan la infografía. información. Don Víctor. La C también, profesor. Menciona información que no está presente en la infografía. Nelly. La C. Es correcto. Entonces la respuesta correcta es la C, porque la C dice, menciona información que no está presente en la infografía. ¿Cuál información no está presente? Número de vehículos. No, el tipo de vehículo. El tipo de vehículo no está. Y ubicación regional. Ubicación regional sí está, pero Sí, tipo sí, de sí. vehículo no está. Entonces, esta pregunta es del sentido global o del sentido local. Global. Global. Entonces, aquí usted tiene que tener en cuenta y empezar a mirar lo que le están dando que no está en la infografía, entonces usted lo marca y en base a eso saca la respuesta. Entonces dice, menciona información que no está presente en la infografía. Diana, ¿cuál respuesta marcó que me faltó usted? Yo le dije ya, profe, le dije que la C.
Fue la segunda que me preguntó, Ah, sí, sí, sí. que la sé. Bueno. Vamos con la 45, Diana, ya que está ahí. Lea. ¿La 44? La 40, perdón, la 44, sí. Entonces van a responder 44 y 45. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose a pie, en moto, en bicicleta y en otro vehículo. Según la infografía, Ana, ¿cuál es el índice de muertes más alto? El 80%. ¿En qué se muere más fácil la persona según la infografía? ¿A pie, en moto, en bicicleta o en otro vehículo? En moto, profe. En moto. ¿Y qué me dice Alejandra de esa respuesta? ¿Está de acuerdo? Sí, profe, en moto. ¿Por qué está de acuerdo? Porque en la infografía nos dicen que el moto es más o menos como un 25%. Es que no tengo presente la infografía, el escrito. Es de 23% en moto y a pie de 23. cuánto es? A ver, de 22 a pie y del 5% en bicicleta, 23 en moto. Correcto. Para mí son ¿Cuál es el los más alto? Moto. Moto. En moto. Es correcta la respuesta. Entonces, ¿esa es de sentido global o de sentido local del texto? De sentido local. Sentido global. Esa es global porque tienen que leer todo el texto y comparar todo para saber la diferencia. Vamos con la 45. Léala, Andrea. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidente de tránsito en función de la región, se puede inferir a cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados, b, que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidente de tránsito, c, ¿cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? D. ¿Cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de las vías? Entonces, vamos a mirar la gráfica y van a sacar las conclusiones. Ahí está. Entonces le dice, América, 16.1. Europa, 10.3. África, 24.1. Mediterráneo Oriental, 23.3. Asia Sudoriental, 18,5. Pacífico Occidental, 18,5. ¿Dónde hay mayor probabilidad de morir según el lugar de residencia? África. En el África. Y es donde hay más o menos carros. O Menos vehículos. carros. ¿Cómo? Hay menos carros. Menos carros menos y más carros. probabilidad de morirse en las llantas de un carro. Exactamente. Entonces, imagínense, eso es como irónico, ¿no? Sí. Entonces, Allá manejan peor que en Bogotá, a lo burro. ajá. ¿Cuál sería la respuesta La entonces? ciudad del Cairo es un caos en el tránsito. La C. La C. La Correcto. C, sí. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? Porque ahí le está especificando. Entonces, hasta aquí está claro la comprensión de lectura de un texto discontinuo. Sí, Sí. sí. Sí, profe. Bueno, vamos entonces a mirar un texto continuo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces van a leer este texto. El deber de la desobediencia civil. Lo van a leer y me van a sacar palabras desconocidas y me van a decir cuál es la idea principal del primer párrafo y cuál es la idea principal del segundo párrafo. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? ¿Me escucharon? Sí, profe, lo escuchamos. Entonces, van a leer el texto y sacar las palabras desconocidas y la idea principal del primero y segundo párrafo. ¿Listo? Entonces, empiecen.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Preguntas? Uy, Rigoberto se me voló. ¿A quién pregunta, profe? Uy, se me voló Rigoberto, ya Ya tengo llegó, pillado a ya Rigoberto, llegó, a ver cómo se vuela. Sí, profe. Profe, buenas. Se me voló, ¿no? Se me voló, don Rigoberto, ¿no? Sí, me volé un minutico al baño. Cuénteme, profe. No, es que yo estaba mirando que se me había volado, por eso es que estaba llamándolo. Ah, disculpe, profe, pero es que de las 5 de la mañana saliendo uno de su casa, eso es muy bravo. Listo. Diana, ¿se me voló o no? Para nada, aquí estoy. Don Víctor. Sí, Ah, no se me ha volado, ¿no sigue el ejemplo de Rigoberto? Uy, como pasa el tiempo, se nos agotó, ¿no? Don Rigo. Profe. Cuénteme. Don Marco. Discúlpeme que lo interrumpa. Necesito hablar con Rigoberto. Don Rigo. Señor. ¿Está enterado de alguna novedad que se presentó en la sede administrativa o no? No, señor. Bueno, gracias. Ok. Se acabó el café, me imagino. ¿Cómo vamos, don Bernardo? Sí, profe, tomando nota. Tomando nota, profe, aquí del tema. Bueno, mañana les hago una evaluación, ¿no? De comprensión de lectura. Listo, profe, no hay problema. Así que tendrán a mano Preparados. diccionario. Tendrán a mano diccionario para que busquen. Doña Nelly, ¿cuál es la idea principal de ese primer párrafo? Sobre el abuso y la corrupción. Sobre el abuso y la corrupción. Don Víctor, ¿cuál sería la idea principal de ese primer párrafo? ¿Cuál sería la mejor forma de gobernar? ¿Qué forma de gobierno debería haber? ¿Qué forma de gobierno debería haber? Don Luis. Debería existir, sí. ¿Y cuál sería el mejor gobierno que podría existir? Es un punto de vista desde el punto gobierno. ¿Cuál sería Jerónimo. la mejor forma de gobernar? Como algo filosófico. El mejor gobierno que debería existir. Don Marcos.
Sí, profe, también me ubico por ese lado de lo de los gobiernos, la corrupción y todo el tema. Ok, entonces creo que con todo el corazón el lema, el mejor gobierno es el que tiene gobernar menos y me gustaría verlo hacerse efectivo más rápida y sistemáticamente y bien llevado finalmente. Resulta en algo que en lo que también creo. El mejor gobierno es lo que no tiene que gobernar en absoluto y que cuando los pueblos estén preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tengan. El mejor de los casos, el gobierno no es más que una conveniencia. Para la mayoría de gobiernos son los inconvenientes y todos han resultado serlo en algún momento. Entonces, es el gobierno el que gobierne menos. Sería el asunto ahí, el que gobierne menos. ¿Qué palabras desconocidas, El gobierno. qué palabras desconocidas se encontraron aquí? Esgrimarse y ápice. Ápice, sí, ápice es como algo diminuto, ¿no, profe? Sí, algo pequeño. Algo pequeño, correcto. Gracias. Ápice es algo que va ligado a algo ligado. Ápice es que lleva Ápice algo. es algo pequeño porque ya lo busqué. La punta de algo, la terminación de algo pequeño, diminuto. Ah, Sí. bueno. Pero algo también que va ligado a algo también puede ser. Va pegado. Bueno, entonces, la palabra es ápice. ¿Y cuál es la otra? ¿Esgrimirse? Esgrimirse. Bueno, ápice tiene dos Esgrimirse es significados. mantener un arma blanca. Es como, esa sí es la punta de una espada o es un arma blanca también. Bueno, en el caso de ápice, ápice tiene dos significados. El primero es una punta o extremo de una cosa, especialmente de la lengua. La punta de la lengua o algo así sería un ápice. Un extremo de una cosa. La otra es una cantidad muy pequeña. Eso también es un ápice. ¿Está claro los dos significados? Sí, claro, es una porción. No, sí, perdón, profesor, yo estaba confundiendo con apéndice. Apéndice sí es algo que va ligado a algo. Sí, sí. Apéndice si es lo que usted me está diciendo. Sí, sí. Entonces, Sí. Lo estaba confundiendo. Sí, tranquilo que eso a veces nos pasa, no se preocupe. Esgrimirse, ¿qué es esgrimirse? Mostrar puede ser también. Esgrimir, mostrar. Luchar. Esgrimirse, miremoslo acá. Batirse a duelo. Batirse a duelo. Esgrimir es batirse a duelo. Entonces, esgrimirse. Lo que decía Diana también es manejar o sostener una espada o otra arma blanca con intención de atacar o de defender. Usar una cosa no material para atacar o defender. Eso significa. Bueno. Segundo párrafo. ¿Cuál sería la idea principal del segundo párrafo? Regir un gobierno o una ley antigobernista. Regir una ley antigobernista, mejor dicho. Una ley antigobernista para estar en contra del gobierno. ¿Sí? ¿Qué palabras desconocidas se encontraron ahí? Ahí fue donde yo busqué, encontré la ápice, porque arriba fue esgrimirse y en el segundo párrafo ápice, la única. El resto no veo palabras que no entienda. Bueno. Sí, no sé qué es un antigobierno. Anti es contrario. O sea, si usted está con el gobierno de Duque, usted no es anti, pero si usted está
en contra del gobierno de Duque, usted es antiduquista. ¿Sí me hago entender? Alguito. ¿Qué me dice doña Andrea? No, sí, profe. Sí, profe, tranquilo que yo sí había entendido que es antigobierno. Quería ponerle un poquito de chispa humorística a esto. Eso me di O sea, cuenta. que está en contra del marrano. Yo sí, porque no me gusta comer gordo. No come marrano. Oiga, pero doña Andrea, después de meternos a nosotros en ellos están aquí, nos invita después a degustar la famosa lechona. ¿La lechona o la ternerita? Uy, Yo bueno, creo que es la mamona. yo creo que ya La tienen carne hambre mamona. ustedes. La lechona y la mamona son lo mismo, una ternerita. No Tierna. hablen de comida, que el almuerzo todavía no está. Es lo que yo veo que ustedes están con hambre y lo más... Profesor, aquí no hay Pues tiempo obvio, ni desde de las 6 de la desayunar. mañana, profe. De la mañana aquí no había tiempo sino de tomar tinto. Ajá. No hemos tomado changua, mucho menos de mamona. Sí, ahorita toca changua o cuchuco. Sí, toca la changuita. Ah, bueno. Bueno, chicos, Bueno. entonces dejamos por hoy hasta ahí. Se preparan para mañana, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tenga un buen Que día. tenga buen Profe, día. una pregunta. ¿Nosotros con usted hasta cuándo tenemos? ¿Hasta mañana? Clase. No he mirado, Hasta mañana mañana. les comento. No he mirado. Ah, bueno. Sí, Mañana hay evaluación, así que los números puntuales. Mañana finalizamos el primer módulo. Sí, claro, empezamos el segundo el lunes. Ajá. Bueno, hasta mañana. Entonces, mañana hay evaluación. Los espero 9:30 en punto. Los temas, profe, ¿cuáles son? Listo, O Comprensión solamente profe, lectura. cariñosito. Todo lo que ya hemos visto. comprensión de lectura. Uy, Comprensión todo de lo que hemos lectura. visto, Bernardo. Uy, está ducho entonces. Gracias, don Bernardo. Está muy Está ducho. Él es el inteligente. único que va a hacer todo lo que hemos Lo visto. amamos, lo amamos. Lo Gracias. amamos, don Bernardo. Esa opinión Uy. suya es muy buena. La clase, el texto del matrimonio surtió efecto. Se puso coloradito. Oiga, pero ustedes sí que son, ¿no? Ave María, ¿cómo lo molestan, no? Bueno, Así hasta somos las mañana. mujeres. Nos espera matemáticas. Hasta mañana. Hasta mañana y Descanse. evaluación. Chao. Que descanse para matemáticas. Bernardo no es el que le den más palo. Bueno, nos vemos mañana. Chao, Dios profe. los bendiga. Gracias. Doña Nelly, más tarde le envío el trabajo. Hasta luego, Bernardo. Señor profe. Lo estaban recochando bueno, ¿no? Bueno, profe, mucho gusto. Sí. Lo estaban recochando sabroso, ¿no? Sí, eso uno no tiene rebaja. Bueno, feliz tarde. Bueno, igualmente. Que esté muy bien. Chao, profe. Feliz tarde. Chao, Ana, un gustazo. Chao, profe. Cuídese mucho, Ana. Gracias, profe. Lo mismo. Dios la bendiga. De igual manera, profe. Gracias.